En nombre de Construyendo República, os doy la bienvenida a este nuevo acto del Abril Republicano de 2020. Este nuevo acto en el que no podemos contar con vuestra presencia, eh, al menos no de forma física, sino solo de forma virtual. Este acto que estamos hoy presentando, al igual que todos los que vamos a organizar durante el mes de abril, además de organizarlo para poner nuestro granito de arena a la hora de recuperar la memoria histórica, también lo queremos dedicar, como todos los demás, a la memoria de nuestro compañero Pepe Cuenca, a quien ya le dedicamos un documental que fue estrenado a través de nuestro canal de YouTube el día 1 de abril. Es una pena que esta crisis del coronavirus nos haya impedido realizar estas actividades de forma presencial, porque contábamos con invitados de gran prestigio en el mundo de la memoria histórica, como el que tenemos hoy, Ángel de Río, del que luego hablaré un poco más en profundidad, pero también contábamos con Paqui Maqueda, que presentaría el libro La Cuerda, a Juan Clemente, que presentaría también su libro La niña que nació sin brazos, o el colectivo teatral Gallos Rojos, que presentaría su obra teatral El romance del Aguaucho. En el día de hoy vamos a proyectar el documental Memorias de la Ceniza, que trata sobre el infierno que vivieron miles de españoles en los campos de concentración nazis durante la Segunda Guerra Mundial. Entre estos miles de españoles se encuentran pues 5 utreranos. Se encontraron 5 utreranos: Manuel Hernández Gil, Luis Martín Aguilera, Juan Navarro Saborido, Diego Zambrana Menacho y Juan Rodríguez Payán. El último de ellos, Juan Rodríguez Payán, fue el último que sobrevivió a su confinamiento en los campos de concentración nazi y pudo ser liberado. Teníamos, República, apalabrado con el ayuntamiento, la realización de un homenaje en forma de monumento en la ciudad de Utrera para estos utreranos que estuvieron en los campos de concentración nazi, pero también, pues de momento se ha quedado en paro esta acción debido pues también a esta crisis sanitaria por la que atravesamos hoy día. No me voy a extender en hablar sobre el documental porque lo va a presentar Ángel de Río, que además pues él ha sido miembro del comité científico e histórico que asesoró y realizó el contenido y el guión del documental. Por lo que su acompañamiento hoy en este acto es de gran valor para nosotros y para todos los que estáis al otro lado de las pantallas siguiéndonos virtualmente. Ángel del Río también ha formado parte del comité científico de otros documentales como Presos del Silencio, que trata sobre los trabajos forzados de los presos políticos en la España franquista, o también el documental Los Presos del Canal. Sobre este tema, Los Presos del Canal, también ha sido coautor del libro El Canal de los Presos, 1940-1962, Trabajos forzados de la represión política a la explotación económica. Ángel es profesor de Antropología Social en la Universidad de Sevilla, siendo su especialidad los movimientos sociales, en especial el movimiento de recuperación de la memoria histórica. También ha sido miembro del grupo de investigación Recuperando la Memoria de la Historia Social de Andalucía. También ha participado en la elaboración de varios libros, como la Guía Didáctica Educación en Valores, Recuperar la Memoria Histórica, El Canal de los Presos, o también otro libro sobre los andaluces en los campos de Mauthausen, o la recuperación de la memoria histórica, una perspectiva transversal desde las ciencias sociales, es decir, una guía para implementar estos contenidos de la memoria histórica en las asignaturas de ciencias sociales. También ha sido responsable de investigación de la Asociación Memoria Histórica y Justicia de Andalucía entre los años 2004 y 2008, miembro del Consejo General del proyecto Todos los Nombres, que sabéis que es una base de datos sobre la represión franquista en Andalucía y que está accesible a través de Internet. También ha sido coordinador del proyecto Mapa de Fosas de la provincia de Sevilla, en el que se incluían pues, las 3 fosas comunes que existían de represaliados franquistas en el cementerio de Utrera. En la Universidad Pablo de la Vide ha sido coordinador y profesor del curso de formación especializada La recuperación de la memoria social, una perspectiva transversal desde las ciencias sociales.
Y desde 2008 es delegado en Andalucía de la Mical de Mauthausen y otros campos de todas las víctimas del nazismo en España, siendo esta una entidad que fue fundada por los supervivientes españoles de los campos de exterminio en Francia en el año 1962. Por tanto, estamos ante una persona que ha contribuido a la recuperación de la memoria histórica a través de sus trabajos científicos y académicos, pero además también a través de su profundo y continuo activismo en diferentes acciones memorialistas. Es un placer, por tanto, tenerlo con nosotros y os dejo con Ángel del Río, que va a presentar el documental Memoria de la Ceniza. Hola, amigos y amigas de Red Pública y por extensión también de todo el memorialismo de Utrera. Os mando un saludo solidario y nada, para hacer una breve presentación en esta actividad de esta jornada del Abril Republicano y que por desgracia no pueden ser presencialmente como nos hubiera gustado a todos, pero bueno, este confinamiento que estamos padeciendo no tienen por qué evitar la reflexión y el pensamiento para que una vez que salgamos, que esperemos que sea pronto, podamos pasar a la acción con más ímpetu y con más coraje si cabe. Bueno, a mí me invitaron los amigos de República para presentar este documental que vais a ver ahora de Memoria de las Cenizas, en el que tuve toda la satisfacción de participar en, en lo que fue la elaboración, en el guión y también el desarrollo de la entrevista y en la investigación previa que dio lugar a documental como producto más acabado. Pero como ya existía una presentación de lo mismo, que fue tal vez, creo que fue la primera que hicimos, que fue en Ronda, invitado por el Ateneo Republicano de Ronda, pues le dije a los amigos de República que se podría poner esa presentación que está también online. Entonces yo voy a ser muy breve en este tiempo que me dais para deciros que este documental que se estrenó en 2012 y que ganamos el premio al mejor documental andaluz de los premios SECAM, sería el equivalente a los Goya a nivel español, y que nos costó muchísimo trabajo hacerlo, porque se hizo prácticamente sin financiación, con el equipo de Intermedia Producciones, con Eduardo Montero como realizador, y sobre todo porque para hacer las entrevistas a los supervivientes, a los deportados, a los supervivientes de los campos de concentración, nosotros las quisimos hacer en sus casas, de manera tranquila, no precipitada, y ellos vivían mayoritariamente en Francia, en el exilio. Y también como novedad, porque esto no se solía tratar casi nunca en ningún documental, que se hacían del estilo, sobre el tema de la deportación a los campos de concentración nazi, era el meter también el documental a los familiares. Nosotros hicimos también una ronda, teníamos los contactos hechos con muchísimos familiares por toda Andalucía, muchos de ellos vivían en Cataluña, en lo que fue el exilio económico o la inmigración que se produjo masivamente en la década de los 50 y los 60, que afectó además de manera mayoritaria a la familia republicana de víctimas de la dictadura del franquismo. Pues también en este documental como novedad pues se recogen un poco las impresiones y los testimonios de estos familiares que fueron la otra cara de las víctimas del nazismo, que son aquellas personas que en muchos casos no tuvieron noticias de la muerte o de la desaparición de sus seres queridos en esos campos de concentración, porque el franquismo hizo todo lo posible para impedir, para no facilitar esa información. O sea que muchos las mujeres, las padres, las madres de estos deportados, las hermanas, los familiares más cercanos, muchos han muerto sin saber el destino final de su paradero, algo también tremendamente injusto. Y bueno, lo que es el periplo que vais a ver en el documental de estos republicanos, entre los que hay 5 de Utrera, que ya tendremos tiempo de tratarlos con más detenimiento en otra ocasión. Pues hay que decir que en este perfil mayoritario de estas personas, que fueron 10.000 españoles, unos 10.000 republicanos españoles, entre ellos 1.500 andaluces, de los cuales 2 tercios murieron en aquellos campos del horror, solamente 1 tercio logró sobrevivir, que además, una vez que se produjo la liberación, algunos murieron en los días y las semanas posteriores a la liberación, porque estaban muy desnutridos, con una carga psicológica también muy grande.
y de ello pues se ha sabido siempre muy poquito, ¿no? Ha sido un tema muy desconocido, lógicamente silenciado durante las largas 4 décadas de la dictadura franquista, pero no tan lógicamente silenciada durante estas 4 décadas de democracia constitucional. Han sido los grandes olvidados de los olvidados. Y vais a ver en el documental, porque se da a entender, la enorme dimensión que tuvo este colectivo de republicanos, andaluces y españoles, en lo que fue el tema de la deportación a nivel general europeo. De lo que fue ese minúsculo grupo de republicanos de nuestra tierra y del Estado español en general, la gran significación que tuvo en aquel horror, en aquel infierno que fue el Holocausto, del que el Estado español es uno de los estados europeos donde existe menor cultura del Holocausto, donde las penas de lo que sabemos de aquello es lo que viene determinado por la ficción cinematográfica y por la ficción literaria en menor medida. Y esto ya tanto Naciones Unidas como la Unión Europea llevan muchos años diciendo que esto debería estar integrado en lo que son los currículos escolares. La gente debería saber. Y en Utrera se debería reconocer y saber sobre la suerte, la mala suerte en este caso, la vida de estos 5 utreranos que sufrieron el infierno más inimaginable posible que se haya generado en la historia de la humanidad, como fue el universo concentracionario nazi, o sea que fueron víctimas del terror, de la brutalidad nazi, pero también lo fueron de la dictadura franquista y del fascismo español, que fueron los que lo expulsaron de España. En este documental que vais a ver ahora, vais a ver el recorrido de todas estas personas, de estos andaluces, con la voz de algunos de los últimos supervivientes y ese recorrido que tuvieron una vez que salen de España a Francia, cuando la guerra ya la han perdido, cuando se toma Cataluña, ellos les pilló la guerra allí y van a Francia, ese periplo por Francia, por los campos de concentración, por los trabajos forzados hasta llegar a los campos de exterminio nazi. Un testimonio impresionante que debe formar parte del mejor patrimonio de nuestra gente, ¿no? Patrimonio de los que lucharon por un mundo más justo, por un mundo más libre y que muchos murieron, pero estos que vais a ver que sobrevivieron, siguieron el resto de su vida testimoniando el horror y combatiendo todo tipo de discriminación social, que son temas que hoy día siguen candentes. Por mi parte nada más, espero que podáis disfrutar del documental y que podamos reflexionar y próximamente que podamos debatirlo en cara a cara. Pues nada más, muchas gracias y salud y libertad. Sujaira era un pueblo de trabajadores, de olivos, pero trabajadores pero sin tener nadie en tierra, sin casa y sin nada. Humilde, pobre, honrados como dicen, muy honrados, con educación, pero sin dinero ninguno. Mi padre me contaba a mi madre que estaba con un carro llevando aceitunas, llevando trigo, llevando... Que se fue, que como se fueron tantos, se dicen que se fue todo el pueblo, unos para un lado, otros para otro. Unos tuvieron suerte y volvieron y otros no volvieron.
Mis abuelos eran de Estepa, mis padres han vivido en Estepa, hasta los 27 o 28 años vivió en Estepa. Mi abuelo era el clásico señorito andaluz que tenía su cortijo, sus cosas y tal y cual, pero sus 10 hijos, creo que los 10 han sido de izquierdas. En febrero del 39, que ya las cosas iban tan mal, pues fue cuando decidieron irse a Francia. Mi tío Antonio se fue con mi padre. Mi madre salió aparte en un camioncito con más mujeres de compañeros y ya no se volvieron a encontrar nunca más. Mi madre llegó a Francia, primero pasaron los Pirineos, tuvo que abandonar las maletas porque el camión se le rompió, se le salieron las ruedas y tal, y tuvieron que atravesar los Pirineos andando. Tuvo que dejar el equipaje, todo lo dejó tirado, se llevó a Antonio, no tenía nada para darle, entonces fundía nieve para darle biberón a Antonio. Y cuando llegaron a Francia estuvieron en un campo de refugiados. Ahí querían apartar a los niños de los padres, entonces había un montón de paja. Mi madre escondió a Antonio dentro de la paja y así consiguió seguir con él. Iba embarazada de mí, era febrero, yo nací en mayo, de 6 meses. Nosotros pasamos el ejército, pasamos por la montaña que veníamos combatiendo, pero luego la población civil, cuando ya se venía la debacle, tomaron el camino de Francia. Esa población entró toda entró, niños, mujeres, viejos, eso fue un desastre. Porque había mujeres que los maridos los habían matado en la guerra. Había mujeres que no sabían dónde estaban los maridos, que estaban en otro lugar y no habían podido coger la frontera. Y había mujeres que tenían 2 o 3 niños. Había muchachas que tenían 18 años, había mujeres que tenían 80. Y al mismo tiempo, nosotros también, porque cuando llegamos a la frontera, nos desarmaron los franceses. Y éramos igual que ellos, y entonces fuimos todos a la playa, nos llevaron a todos, y nosotros, yo y los soldados de la República, ya no había soldados de la República, estábamos en Francia ya desarmados, y éramos también refugiados como los otros. Y estábamos todos juntos ya en Barcarès, San Ciprián, toda esa parte, esa costa del Mediterráneo. A pesar de que sea los Pirineos Orientales, aquí venimos todos andando. Del Pertús venimos hasta aquí andando. Y es aquí que nos acogieron la Francia, como si fuéramos borregos, con unas alambradas, guardados por militares, armados, y aquí estuvimos un cierto tiempo. Antes que esté todo equipado, pues hubieron bastantes víctimas. ¿Cómo podíamos vivir sin tener los abrigos necesarios ni el abrigo contra la intemperie para poder resistir? Y tanta gente aquí, pues fue terrible. Esta playa no había nada para la higiene del hombre, es decir, que la mitad de la playa estaba lleno asqueroso de todas las necesidades del hombre, y todo eso estaba lleno de porquería, así es que se reducía la superficie de la playa. Y luego ya, más tarde, empezaron a traernos planchas, madera y demás, pero así, y cada uno estamos todos por grupos, ¿sabes? Eran grupos de unos 15 o 20, y cada uno
pues iba a buscar la comida para los 20, ¿sabes? Estaba ya organizado. Y como teníamos 4 planchas y madera y demás, pues hacíamos chabolas para ponernos al abrigo. Pero eso fue a poco. Octubre, noviembre, mal vestido, mala comida. Es decir, hay que hacer lo posible por salir de allí. Hacían mucha propaganda por la radio, el altavoz. Hacían propaganda a Francia diciendo: ustedes, que la Francia os ha cogido cuando vuestra vida estaba en peligro, ahora tenéis que servirla. Vamos a organizar estas compañías de trabajadores y ahí apuntarse todo. Y eso consistía en llevar todas las compañías estas a refortificar la línea Maginot. Hacer una línea antitanque. Sí, que la línea Maginot era una fortaleza enorme, pero no de la época. Le faltaba a los tanques que no existían cuando la construyeron. La gente que se apuntaron a estas compañías es porque, hartos de guerra, no querían un fusil. Querían mejor la pala y las pioches. La verdad es eso. Haremos cosas para la Francia, pero el fusil ya estamos cansados. Mi padre se crió siendo carbonero y así tuvo hasta que se fue de Montilla. Pues se fue huyendo, temiendo la quema, como yo suelo decir, y llegó a Francia. En Francia, pues, se portaron bastante mal los franceses. En los campos franceses nos escribía mi padre cartas que nosotros mismos pues decíamos: esto es imposible, porque por lo que escuchaba aquí, por lo que se hablaba de aquel entonces, lo mal que lo estaban pasando. Pero él nunca nos decía lo pasó mal. Él siempre había una mentira piadosa, para que no sufriera su mujer, no sufriéramos nosotros, y él, ya digo, nunca nos contó cartas sin malos. Lo único, por ejemplo, es que nos hablaba del frío, la rica temperatura de su Andalucía. Él nos decía, por ejemplo, para estas Navidades posiblemente esté ya en Montilla. Y nosotros mismos pues nos hacíamos esa ilusión y creíamos un poco en las cartas. Y así no sufría mi madre. Mi madre le guardó el recuerdo a su marido hasta que murió. Entonces de cuando en cuando me llamaba a mí, pero ya grande, y me llamaba para que le leyera las cartas. Y se las leía. Hemos vivido de esa ilusión de leer las cartas y estas cosas. Nos contaba en una de las cartas que le habían contratado para trabajar y él quería, aparte de ganar unas pesetillas, pues le pondrían mejor de comer y eso. Y cuando llegaron los alemanes, pues lo cogieron prisionero. En el Stalag, donde estaban todo el ejército francés, un día dejaron a todos los españoles a salir fuera en un sitio, en una plaza del campo, ¿no? Del Stalag. Nos juntaron allí sin decirnos dónde íbamos. Nosotros creíamos que un avión nos iban a cambiar de campo, es todo, ¿no? Sin decir nada, pues nos metieron en un tren que rodó durante 2 o 3 días, y sin saber dónde íbamos. Nosotros no sabíamos qué iba a pasar. Si nos iban a coger, nos iban a llevar a España, o nos iban a llevar a otro sitio, ni Cristo sabía una palabra de lo que me iba a pasar. Pero que nosotros éramos completamente ignorantes, pero no nosotros, también los franceses. Nos sacaron del campo francés, pero había 2 caminos, el de Alemania o el de España. Franco o Hitler. Los alemanes
A los españoles que cogían de la guerra de España, tenían ya el acuerdo que los iban a eliminar. Una noche, fulano, nos montan en el tren, en vagones de esos cerrados, como de animales, que veábamos allí dentro y todo, que estábamos todos meados hasta aquí. Y en la noche nos llevaron a Mauthausen. Nos llevaron a unos vagones que eran de ganado. Había poco oxígeno en esos lugares y muchos se mareaban y teníamos que sufrir las consecuencias biológicas de las necesidades que teníamos, no las podíamos cumplir. Cuando abrieron las puertas nos sacaron a palos ahí, con el raus, quema, los. Y bajamos, nos formaron en forma militar y nos llevaron hasta Mauthausen marcando el paso con las indicaciones en alemán, que nosotros no sabíamos lo que era, los 1, 2, 3, 4, ¡pum! Cuando dejamos la estación de Mauthausen para ir al campo, hay una pendiente, ¿no? Subíamos aquella cuesta y, de momento, casi ya en la cumbre, yo he visto un preso con una carretilla. Y era alguien que yo conocía. Yo le dije a Raya, bueno, estamos terminados. Porque ya había perdido la categoría de prisionero de guerra. Pero lo he visto de seguida. Llevamos ya muchos años de pasar fatiga. Habíamos robado ya mucho, nosotros los españoles habíamos robado. No teníamos la idea de que ese campo era como era. Ya nos dimos cuenta, pero cuando entramos, cuando nos cambiaron y todo eso, todavía no nos dimos cuenta hasta que no empezamos ya a vivir dentro del campo. Ya sabías que ya no había ni padre, ni madre, ni hermana, ni nada. El campo de Mauthausen era un campo de muerte. Mauthausen era el campo donde entraba y ya no salía. Esto que yo tengo aquí en mis manos es la chaqueta que tenía yo durante 4 años y medio en Mauthausen. El número que veis aquí es mi número que me concerneaba. El segundo día de entrar en Mauthausen, un capo alemán me dijo, este es tu nombre ahora, ya no tienes otro nombre, es este. Einfunzig. Métetelo bien en la cabeza, métetelo bien en la cabeza. Einfunzig, es tu nombre. Nos desnudan, nos mandan a las duchas, nos afeitan, la cabeza pelada. Y por eso decíamos, ahora sí que nos han amolado, si al destino me llama la suerte, yo soy fuerte y a la pala prefiero la muerte. Llegué a Mauthausen en el año 1941. Mi padre fue el primer español que murió en el campo de Mauthausen y se hizo el minuto de silencio delante la estupefacción de los SS que se quedaron sorprendidos. Es un caso que ha marcado mucho el hecho de mi padre. Eso se queda dentro de... Pero ¿qué podía uno decir? Hay que callar
y seguían el ritmo como los demás. Había que hacer que no había sentido nada. Y como estamos en un infierno, pues eso ya había que soportarlo sin resistir, como decía aquel. Todo el mundo con la misma hambre y con la misma fatiga. Pero había hombres que no hablaban con nadie, serios, que era lo peor, porque se morían de seguida. Y había otros que charlábamos mal y que no hacíamos nada, pero sí algo hacíamos. Por lo menos pasábamos el tiempo y nos saludábamos. Pero que allí era un circuito que allí no había vida, no había vida. Por la mañana te levantabas corriendo. Cuando te levantabas y corriendo a la calle. En la casa no estabas nunca en la calle. Pero allí un clima que no es como este, era peor. Llovía, nevaba, siempre fuera. En el mismo barracón estaba el B y el A. Y en cada uno de ellos había un jefe del barracón. Eran capos y eran alemanes delincuentes. Habían delincuentes de toda clase. Pegaban como locos. Si dormías en el suelo, cuando morían alguien, el cadáver te servía de almohada. En que sea un compañero, sí, no podía, para salir de ahí no podía tener una sensibilidad, porque sí, no podías aguantar eso, era insoportable todo. Había que ser duro. Había uno que estaba de pie y en su cama tenía un cacho, la porción del pan de la noche, y lo había puesto en su cama. Y el jefe de bloque le dice, saca este pan de aquí. Y no lo hizo a tiempo y le dio un bofetón. Y como estaba tan débil, se cayó por su suelo. Y una vez por el suelo, con su bota le da un golpe de bota, pero seguramente quedaría en pleno corazón, que el gas se quedó muerto. ¿Comprendes? Pero está muerto. Ah, bueno, ale, afuera. Y envió 2 para que lo pusieran fuera del campo, del bloque, como si hubiera sido un cacho de papel o algo ¿no? Ese era el sentimiento de esa gente. De la PALPLAS, la formación, tenían que extraer el muerto y ponerlo en la formación misma. Y entonces el nazi contaba también al muerto. A veces se equivocaban en contar, cuando había una formación, se pasaban a veces horas y se equivocaban a propósito, para tenerte parado, porque estar ahí parado te debilitaba horriblemente, te podías caer desmayado, muchas horas parado. Mucha gente no aguantaba y caían desmayados. Yo pienso que el animal más duro que hay es el hombre, porque las condiciones que estábamos allí en el campo, sin comer, sin agua, lloviendo, con frío, y aguantar el matarse, un borrico, o una cabra, o un perro, cualquier cosa, le das en la vida esa, a los 4 días ya no podía moverse. Ya no podía moverse. Sin embargo, un hombre, allí delgado, muy delgado. Había que la cantera moría.
a bajar las escaleras de 187 escalones, nos tiraban piedras grandes como el puño, de 70 metros de altura. Si recibías una piedra en la cabeza, eras un hombre muerto. Un día estaba yo allí trabajando, viene el alemán y me dice, Spanish, dice, agarra. La emoción me mata. Agarra esta piedra y pónsela arriba del hombro del judío. Y el judío, al salir con ese peso tan grande que no lo podía aguantar, se tambaleaba por toda la parte de la explanada de la cantera. Se cae al lado de un lago y entonces viene el alemán, le mete el pie y lo ahoga en ese charco de agua. Eso fue ya un drama de la vida de Mauthausen. Pero yo no me degradé, seguí siendo... Seguía manteniendo la dignidad humana. Era un trabajo muy duro, porque era pico y pala para bajar las piedras que metían dentro de una vagoneta para trabajarla en el molino. Lo hacían piedras más chicas, piedras más grandes, y después también se hacían adoquines, y piedras de estas de veredas, y todo con los capos que nos golpeaban fuertemente. Los SS pues se paseaban con sus perros y cuando enviaba el perro sobre un preso que pasaba, si le daba orden de continuar, entonces el perro te mordía, caías por el suelo y te mordía y te devoraba, es decir, a un punto que ya era una víctima de más. Y un día me ocurrió a mí, me enviaron el perro y me cogió por la cintura y yo veía el perro, pero yo no miraba al perro, miraba al SS y mirándolo, el SS estuvo allí un poco no se veía que un momento de reflexión, up, y lo dejó, fuera, y el perro me dejó. A un momento como yo dije, y mismo los compañeros me dijeron, ya has tenido suerte. Qué suerte has tenido que no ha continuado como ha hecho con los demás. Que nadie tocara en español, otro problema. Allí estábamos todas las razas, y allí también se peleaba la gente. Pero que nadie se metiera con el español, que ya había 80 españoles allí para defender a aquel tío. Entonces no los conocíamos, íbamos allí. El español es valiente, porque cuando un SS le pegaba una bofetada y que caía por el suelo, pues la mayoría se levantaba y se ponía derecho de él, en vez de... Y esto el alemán, su conciencia trabajaba un poco. No sé a qué nos ha salvado, pero un pequeño de respeto. Y ese poco de respeto es un bofetón moins. Ya era bastante. Es así. No es que este trabajo diera la muerte por el trabajo, no. Lo que pasa es que es un trabajo que las 8 horas de trabajo sin comer no se puede sostener. No morías porque te obligaban a eso, no, te morías porque tenías un esfuerzo a hacer y sin comer, o comiendo muy mal. Eso es todo.
cuando íbamos a comer, cada bloque tenía sus bidones para repartirlo, ¿comprendes? Claro, pues veíamos que nadie quería ir los primeros, porque los primeros nada, era caliente, no había nada más que líquido, y nadie quería ir. Y a palos, tenías que ir y cogía aquello. Y el que eran los últimos de la caldera, ellos salían con un plato que era más espeso. Así es que era una lucha continua, dan todos los extremos. Una sopa siempre, ¿no? Una sopa. Patatas, zanahorias cuando había y como viste, una verdura, no sé qué meter, una verdura. Sí, col en conserva que tenían los alemanes mucho. Había quienes organizábamos allí, con toda la hambre que teníamos, organizaba allí, había quienes nos explicaba una cantidad de comidas que su madre hacía, que se cargaba el copón de buena, pero por eso nos quedábamos. Yo no podía explicar eso a nadie, porque en mi casa no se había quedado paso. Aquí en Zujaira murieron 10 en el campo de concentración. Todos conocidos, todos eran de la misma edad casi. Mi madre siempre seria, ya ves tú que ella decía, hay que ver la vida, que he estado casada nada y menos con tan agustico como estaba. Decía que mi padre era muy bueno, que con ella no se metía para nada, que eran muy felices, pero que le duró tan poco. Ella esperando que viniera, pues le cayó, ya ves tú, fatal. ¿Cómo le iba a caer? Ya toda su vida, como ella decía. Las esperanzas se le perdieron. Aquí tengo la foto que me puse luto, que tendría yo unos 13 añillos por ahí, unos 13 o 14 añillos. Y fue cuando mandaron la carta que habían muerto los de Zujaira. Días que habían muerto. De aquí. Desde que yo tenía uso de razón de ya que mi padre murió, digo, yo quisiera ir a ver aquella donde mi padre murió, a ver lo que hicieron con él allí. Y mi hijo dice, mamá, tú no te mueres sin ver aquello. Aquello nos dieron un tránsito, te lo iban diciendo todo y tenía un nudo que te ahogaba. Pero ya me puedo morir tranquila. Que ya he visto aquello, unos canallas que eran, como yo le decía, que no tenían corazón con lo que hicieron, con uno y con otro. Es lo que había allí. Mi padre murió en buses. Y entonces nos dieron un papel y fuimos allí. Y allí no había nada más que un crematorio con unas camillas para meterlos en unos hornos, que aquello daba susto de verlos. Aquello era nada más que el crematorio, una habitación muy grande y un patio muy grande. Y mi padre dicen que lo llevaron el día antes y al otro día se murió por sería porque lo quemaron. Porque duró un día. Pero que ya puedo morirme tranquila, que ya lo vi. Ya está. No sé cuánto, no podría decir cuántos meses después
nos la desnudaron a todos, y hay una fotografía mundial todos desnudos, ¿no? Yo me puse allí buscando el sol y estuve al lado de unos judíos holandeses, que hacía muy poco tiempo que habían llegado. Y eran unos ignorantes terribles, porque me decían a mí, y ustedes cuando salgamos de aquí, juro que esto fue así, ¿eh? Cuando salgamos de aquí, vosotros que no tenéis patria, ¿dónde vais a ir? Esta pobre gente, 3 días después estaban muertos. 3 días después todos muertos. Judíos holandeses, grandes personas, nosotros que éramos pequeñitos y delgadillos. Mira, yo lo miraba así, ¿dónde vais a ir hoy? No tenéis patria. Yo me decía, pobre gente. Yo trabajo en la Universidad de Graz, doy clases de español en el Departamento de Filología Románica, puesto que doy también clases de historia de España y de historia contemporánea de España, de la memoria histórica, etc. Surgió la idea de hacer un proyecto en torno a los presos deportados españoles republicanos en Mauthausen, en torno al campo anejo de Bechstein. El comando de Bechstein es un campo anejo de Mauthausen. La gente piensa que Mauthausen es un gran campo y que solo existe ese campo de Mauthausen. Sin embargo, Mauthausen en realidad es todo un universo de pequeños campos de concentración anejos a este gran campo de Mauthausen, puesto que las SS tenían interés en explotar el trabajo forzoso, la mano de obra de los deportados que tenían allí. El campo de Bechstein estaba destinado a unas granjas experimentales que tenían las SS en un valle muy alejado de Mauthausen, está a 250 o 300 kilómetros de Mauthausen, en la región de Estiria. Las granjas experimentales que estaban ubicadas allí desde el año 1938, desde poco después de la anexión de Austria a Alemania, ya las SS compró allí unas tierras para hacer unas granjas experimentales. Ellos pensaban que allí podrían hacer experimentos de ganadería y de agricultura con vistas a la expansión del Tercer Reich hacia Rusia, donde, como todos sabemos, también hace mucho frío. Esa era la idea. Éramos solo que españoles. Este es un pequeño campo que hicieron allí, en un valle que había muchos cortijitos, como se dice en Andalucía, ¿no? Que explotaba a la gente, ¿no? Pero no tenían comunicación. Y ellos decidieron de hacer una carretera. Y nos llevaron allí justo para eso, para hacer una carretera. Y éramos 50. Pero luego vinieron muchos más, vinieron éramos lo menos 250, lo menos. Y estuvimos en el comando ese de Bechstein, en todo y nos realizaríamos un año, por ahí. Los medios del campo era igual. El entrenamiento, la comida, los jefes esos que estaban con nosotros, unos hijos de puta, pero de los grandes. Vamos, muertos. Qué malos eran. Muy malos. Se encontraron con unas condiciones de vida terribles. Tenían que trabajar en la carretera hasta los 17 grados bajo cero. Y el trabajo consistía en llevar piedras de una cantera cercana hasta el lugar de la carretera donde estuvieran trabajando y luego incrustar esos pedruscos en la tierra. El campo de Bechstein eran 3, 4 barracas solamente, ¿no? SS, cocina y almacén y todo eso, y los 2 para los prisioneros. 2 alemanes, el cocinero alemán
y el jefe del campo, alemán, y un español. Se escaparon los tres, pero trajeron a los dos alemanes muertos allí, a Bretagne, nos los presentaron allí. El español yo no sé lo que hicieron con él, no quisieron presentarnos. Ahí al alma, se han escapado 3 presos y el capón divino. Bueno, no puedes imaginarte lo que hacían. Nos ponían todo un día sin comer, todo un día. Al día siguiente nos ponían todos acostados uno detrás de otro. Uno detrás de otro, la cabeza de uno con otro. Pero resulta que no podían ni ir a cagar ni a mear. ¿Qué pasaba? Estaba el terreno un poquito. Cuando meaba, llegaban los meados hasta abajo. Pero había las mosquitas que entraban los mocos en la nariz. Y no podía moverse. Pero el tío estaba allí con los palos y como te moviera, te pegaba. Bueno, nos pegaron unas palizas. No me puedes imaginar las palizas que nos pegaron. Bueno, yo no he visto en mi vida un martillo tan grande como en Brest. En el cementerio del pueblo hay una placa en la que hay 7 nombres y 2 de esos nombres son alemanes y corresponden a los 2 alemanes que intentaron fugarse en algún momento y entonces sufrieron las represalias de los SS. Y los otros 5 son españoles. Hay 3 andaluces, un aragonés y un canario. Cada preso que había en Mauthausen daba rendimiento. El que no daba rendimiento iba al crematorio. El que pudiera trabajar, ese no iba al crematorio. Pero como más tarde o más temprano todo el mundo iba, pues van entrando. A 2 veces tuve de llevarlo, no porque yo fuera voluntario, porque me obligaron. Había un muerto y, Ale, hay que llevarlo al crematorio. Tú. Y estaba yo, bueno, a 4 le llevemos al crematorio, pero al depósito, porque no iba a pasar enseguida, porque estaba lleno de gente y estaba hasta el plafón, nada más que de muerto. Así es que estaban empilados, veía los pies y la cabeza. Así es que veía pie y cabeza, Tolelo, y de cada lado. Y había un espacio así para ir hasta... Así es que andaba con 2, te dirán. Y pues no hacíamos ni caso. Era como si fueran pedazos de leña. La costumbre ya, uno se acostumbra a todo, que finalmente ya nosotros no nos dábamos ni cuenta de ver aquello. Que entraba en el campo de Mauthausen, ese entraba por la puerta y tenía como destino salir por la chimenea.
todo el mundo estaba obligado de saberlo, porque la chimenea de Mauthausen estaba siempre humeando. Desde por la mañana, por la noche, y nada más que siempre el humo. Si estabas en la cantera, no, porque estaba lejos. No. Pero si estabas ahí trabajando alrededor del campo, sí, tenías el olor. El olor de carne quemada, sí. Pero los deseos de vivir, ¿eh? He pensado, pero no he tenido el coraje de hacerlo. Pero he pensado más de una vez en momentos trágicos, porque había días más o menos el moral, porque habíamos conseguido algo y demás, y que habíamos pasado un día regular, pues ya había un poco de esperanza. Pero había un momento que era ya verdaderamente malo, 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 que decía el suicidio. En aquel momento he pensado, pero luego cambia el asunto y no tuve el valor de liquidarme. Pero en fin, entre nosotros decíamos, mira, fulano lo ha hecho, pues ahora ya está tranquilo. Pero eso era la vida. Sí, yo he visto uno o dos en Mauthausen. Sí. Sí, son dos, yo creo que eran dos, sí. Que los he visto agarrados así. Sí. El día 8 de septiembre de 1940, que era domingo por la mañana, allí la vida fue un verdadero infierno, en todos los aspectos. Yo mismo me pregunto cómo he tenido la voluntad tan fuerte de querer vivir para soportar eso. Tengo que decirle de nuestra expedición, que se componía de 205, hemos salido con vida 6 o 7. Sepa para su reconfort moral, para usted y los padres e hijos de Gonzalo y Antonio, que los dos hermanos se comportaron siempre bien, dando ejemplo de abnegación y sacrificio. Referente a su muerte, yo le explicaré, si usted lo desea, cómo murieron. Sepa que los dos murieron al mismo tiempo. Esto lo escribe un deportado que estaba con ellos en Mauthausen, era un vasco y había estado con ellos en Madrid y también había estado en Francia también en el mismo compañía de trabajadores extranjeros y los hicieron prisioneros al mismo tiempo. Y él fue superviviente y fue el que contó luego cómo habían fallecido los dos hermanos, mi padre y mi tío. Y con lo valiente que era mi padre, había pasado la guerra, lo habían ascendido, cuando empezó la guerra era guardia. Y por su valentía, por sus méritos de guerra, ascendió hasta capitán, poco a poco ascendió hasta capitán. Un hombre valiente así no se suicida porque sí. Si se tiró a la alambrada es porque no podía ver sufrir a su hermano como lo estaba viendo. Y yo esa versión sí me la creo. Primero porque la ha contado un superviviente, no un papel hecho por esos sinvergüenzas, sino un superviviente que lo ha vivido y lo ha visto. Y que mi padre le dejó el mensaje de pasar a visitar a su familia si salía con vida. O sea que me da pena que haya terminado mi padre así, pero cuánto no los torturarían antes para estar desesperados hasta ese punto. A mí me ha faltado mi padre toda la vida y me sigue faltando. Y siempre he tenido la esperanza cuando no me hablaban que a lo mejor algún día vuelve, a lo mejor no está muerto, a lo mejor vuelve. Después ya supe que había partida de función, supe todo y ya. La esperanza se acabó. Es muy duro, muy duro, muy duro, muy duro. Por la tarde, al entrar al campo, había que formar también. Y si faltaba uno, había que formar allí hasta que encontrara el que se había invadido.
y con los perros y equipos iban por todas partes. Y a veces hemos estado, de las 7 hemos estado hasta las 11 o las 12 de la noche, hasta que saliera. Y lo encontraban, con los perros y demás mirando por todo, llegaban a encontrarlo. Cuando se escapó Han, que trabajaba en el garaje, que se metió dentro del cajón, y que lo ahorcaron, y después hicieron desfilar a la gente del campo para que miraran al ahorcado que estaba ahí. Y así con la música de los gitanos, que los usaban para tocar la música de J'attendrai toujours ton retour, el retour, ahí está. Y pero usaban esas palabras francesas para el que se escapaba. El hombre se atrofia, el hombre cambia. No es el mismo hombre siempre. Claro, el que no lo ha pasado, o los que no lo han pasado, ¿no? Llega un día que ya no piensa, ya no piensa. Me ha pasado a mí, le ha pasado a todos los que estábamos allí. Cuando yo salí del campo, yo había estado 80 años en el campo. Cuando llegaron los americanos, que no habían encontrado ninguna resistencia, los SS se escondieron por los bosques y demás, y como se ve que del otro lado eran los rusos, y hubo un combate para ver si podía coger a algunos SS. Fueron los americanos, ellos que habían luchado desde la Francia hasta la Alemania, que han habido muertos y muertos y muertos, a los campos estaban terrorizados. Pues cuando se libera el campo, nosotros no tenemos patria. Era Franco, Franco no lo quería. A nosotros no lo quería nadie. Pues entonces los franceses ya ven, como vino la liberación de Francia, trajeron aquí a los españoles. Vienen todos los españoles porque nosotros habíamos trabajado por Francia y habíamos defendido Francia y los franceses no tenían más remedio y se portaron bien. Y aquí había una administración organizada, ¿no? En el Hotel Lutecia. Cuando llegamos allí, los camiones nos llevaron al Hotel Lutecia
Y en el Hotel Lotecía ya había una organización hecha y ya había las alcaldías de los alrededores de París, los deportados que podían acoger. Y había esta alcaldía de Rony que decía, nosotros tenemos una casa para 15 deportados, yo creo que éramos. Una casa libre. Y nos trajeron aquí. Y aquí estamos, ¿eh? Aquí estamos, desde el 1945. Son muchos años, ¿eh? Todo a la salida du campo, todos han fait la promesa de luchar toda la vida porque nunca pasa esta cosa horrible. Se ha pasado cosas que Antonio nunca ha hablado y se ha ido con cosas que no ha été posible de contar. Y Antonio ha vivido, como ha luchado toda la vida y de noche repasaba el campo. Mais no, él avait una voluntad un hombre vraiment de... Yo he hecho todo lo posible por acompañarlo y todo. Mais pour elle, c'était repasser de noche, repasser et comme nunca se ha parado de contar la cosa. Quand j'ai connu Antonio, j'ai 25 años, de mi tierra, Brest. Y yo de que le he visto a Antonio, yo dije, mírale, este me gusta. No lo dejo, le pillado. Enfin, cosa de joven, j'ai 18 años. Y yo, casarme con Antonio, yo sabía muy bien que j'aurais fait todo lo que está a mi posibilidad por ayudarle. Nosotros venimos a vivir, de venir vivir ici. Et habíamos venido en l'année 63. Antonio ha tenido mucho de dificultad por tener el monumento que está hecho abajo. Y ahora el momento por la intolerancia. Toda la vida on subit la consecuencia de la deportación. Mais él ha luchado hasta la final. Mi madre vino muy pronto aquí a París. Mi madre y una hermana mía vinieron muy pronto. Con Franco yo no podía ir a España. Yo no fue mi pueblo. Pero a otros lugares he estado. Nosotros teníamos un principio. Nosotros habíamos luchado contra Franco en España. Y siempre tenido el problema de la lucha contra Franco. Antes y después y ahora. Ya lo sí, Franco, hay un régimen más o menos democrático, en fin, las cosas han cambiado y nosotros ahora ya, claro, no hay ningún problema, somos ciudadanos como los demás. Pero nosotros, hasta que no hubo los cambios, nosotros vemos venir a Francia, pero nosotros hemos continuado a nuestra manera la lucha contra Franco, hemos sido siempre enemigos de Franco. En 1950 me fui para el Uruguay. Trabajé enseguida de sastre, en una sastrería. Y conocí
a una muchacha y después nos hicimos novios del todo. Seguimos la vida en la lucha por mejorar las condiciones de vida. Y después trabajé duro todo el tiempo, durante 30 años, para poder tener la casa. 30 años trabajando en la casa. Bueno, quise ir porque la edad que tengo ahora, si no veo los campos, me voy a arrepentir porque quisiera ver lo que antes había visto. Antes de la muerte, digo, voy a poder ver otra vez el campo de concentración. Y entonces me decidí ir de mi cuenta hasta Mauthausen. Y no quisiera volver otra vez. Porque la libertad es lo que vale, hay que luchar por la libertad en la vida, nada más. Seguimos siendo antifascistas. Antifascistas hasta la muerte. Cuando fuimos liberados de los 3 olmereños que entraron en este infierno, solo quedaba yo. En aquel momento, los supervivientes hicimos el juramento de que nunca olvidaríamos a los muertos. Perdóneme que os diga... Esta cosa yo no me la esperaba, ¿no? Yo esperaba un reconocimiento, naturalmente, que yo lo he pedido y lo he trabajado para mis compañeros de Olvera que murieron allí. Yo esperaba un reconocimiento, pero no que tuviera esta envergadura, ¿no? Una cosa que para el final de mi vida son mi familia que se tendrán que alegrar de esas cosas. ¿Sí? Sabrán siempre que han tenido un abuelo o un padre que ha sido humano y que ha defendido las cosas justas. Y Eduardo Escop Bocanegra, liberado el 5 de mayo de 1945. Hizo la vida triste y miserable que había aquí, es lo que hizo de mí un hombre sublevado contra la miseria. El ideal vino después, ¿no? Pero sublevado contra la miseria. Yo ya fui despedido del taller donde aprendí a trabajar, por revolucionario. ¿Sí? Y bueno, como fue así mi vida, pues. No, eso no se puede olvidar. Pero en fin, no se puede hacer nada. Yo no he encontrado nadie que me haga olvidar. Si hubiera un medicamento que me hiciera olvidar esto, seguramente que lo hubiera tomado, pero eso no es posible. Es fácil de decirlo, pero habéis hecho vuestra acción sobre la historia. Yo estaba un poco tranquilo, yo quería olvidar y no he podido olvidar. Y ahora ya se produce una temporada que es bastante, en fin, pero hay que hacerlo. Ya veremos si será útil. Si será útil, pues me alegraría mucho que esto no pudiera producirse nunca en la vida. Habrá que cambiar la moralidad de los hombres. Esto ya es difícil.